a las emociones y con referencia a esta parte de lo que es la enfermedad en nuestro cuerpo y cómo se manifiesta o cuáles son los canales emocionales que hace que esa enfermedad se manifieste en nuestro cuerpo. Así que iniciamos cuando quieras, Loli. Ok. El tema de hoy se trata de sanar el origen emocional de tus enfermedades a través de el manejo de aceites esenciales. Cuando nosotros hablamos de emoción, todo comienza con un pensamiento. Si quieres pasamos a la siguiente. Comienza con un pensamiento. Toda emoción viene precedida de un pensamiento. ¿Ok? Entonces, dependiendo cómo estemos pensando, va a ser vamos a estar de alguna forma transmitiendo cómo nos sentimos, cómo va nuestra vida, cómo vamos pasando el día a día, cómo está esta rumia mental, cómo hacemos nosotros para seguir ciertos y determinados patrones, ciertas determinadas creencias que nos han acompañado desde muchos años. Entonces, cuando hablo que una emoción viene precedida por un pensamiento, una acción, un estímulo externo hace que nosotros de alguna manera sintamos una emoción y eso se transfiere en sensaciones en nuestro cuerpo. ¿Sí? Cada pensamiento genera un cambio mental y un cambio fisiológico. Es decir, nosotros, un minutito ya va, que no veo la presentación, perdonen un minuto. Ok, seguimos. Pues disculpen que no veía la presentación. Entonces, cada pensamiento, si podemos pasar a la siguiente, por favor, cada pensamiento genera un cambio mental y un cambio fisiológico. Es decir, dependiendo de lo que nosotros, a la siguiente, por favor, dependiendo de lo que nosotros sintamos, eso se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Ok? Primero, todo comienza con un pensamiento, todo comienza en nuestra mente y luego todo este proceso llega a una parte funcional, a una parte fisiológica que se manifiesta dentro de nuestro organismo. Pasamos a la siguiente, porfa. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Pues tenemos muchos conceptos de emociones, pero una de las tantas cosas que yo podría decirles a ustedes que son las emociones, podemos decir lo siguiente: son un proceso básico, heredado genéticamente y que no se aprende. Es decir, nosotros nos heredan de papá a hijos 6 emociones básicas, que son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Es decir, una persona que sea cieguita, usted le dice que ponga cara de miedo y la va a colocar sin haberla visto. ¿Por qué? Porque viene en nuestro código genético. Son reacciones psicofisiológicas, es decir, a cada pensamiento se genera una sensación en nuestro cuerpo, una reacción. El 99% de las emociones derivan de un pensamiento. Forman parte de procesos adaptativos que eso me permite a mí reaccionar ante determinados estímulos de una manera particular. Y a eso le debemos lo que son las creencias, los hábitos que se han formado durante los años de vida. También tenemos, por otra parte, que forman parte de la energía que configura nuestro cuerpo holográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo holográfico es más allá de lo que es materia en nuestro cuerpo. Es decir, nosotros tenemos un halo de energía y ese halo de energía, dependiendo cómo nos sintamos, eso va a ser transmitido hacia otras personas energéticamente. De ahí viene el nombre que es inteligente, y eso lo hablamos de la inteligencia mental, ¿ok? Puede percibir en otras personas.
podemos pasar a la siguiente. Ahora bien, ¿cómo influye eso? ¿Ok? Pero básicamente la parte fisiológica es la más importante. Cuando hablábamos de emociones, yo en un rato anterior yo hablaba con Loli y le decía que las emociones son como pulgas en nuestro cuerpo. Estas pueden manifestarse en algunos órganos, pero esa misma emoción puede estar presente en órganos totalmente distintos. Y ya vamos a ver por qué. Primero, esas emociones crean procesos químicos a nivel biológico. Es decir, hay un cambio en nuestro sistema, hay un cambio en el pensamiento que genera ciertas y determinadas hormonas que nos permiten sentir en algún momento sensaciones buenas o sensaciones no tan buenas, que pueden ser útiles en un momento determinado, pero que si se prolongan a través del tiempo, generan cualquier cantidad de dificultades en nuestro sistema. Por ejemplo, el cortisol. Creo que más de uno habrá escuchado sobre lo que es el cortisol, capaz tomar mantenido en el tiempo genera problemas y dificultades en nuestro sistema orgánico. Las células de nuestro cuerpo reaccionan a las cosas que expresas y que crees. Es decir, así como hablas, así son tus creencias. Dependiendo cómo tú actúes en una situación, la gente reaccionar de determinada manera. El grado de experiencia anterior influye en la intensidad de la emoción presente. Es decir, si tú pasaste por una emoción determinada o una situación determinada en algún momento, ¿ok? Este sistema límbico, donde fue, lo guardó de alguna manera como para que tú tuvieses esa biblioteca experiencial y que cuando se presente una situación normal, entonces, una situación parecida, entonces vamos a reaccionar de determinada manera. Un minuto, porfa, que estoy recibiendo. Por favor, ¿me pueden decir si me escuchan bien? Se están recortando un poquito, Andreina, por momentos. Tal vez si ¿Se revisas tu está conexión, recortando? ¿Ahora me escuchan mejor? ahora mejor, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, influye en el proceso de aprendizaje y por tanto en la toma de decisiones. Cuando tú tienes un aprendizaje y lo integras, eso forma parte de tu vida, eso forma parte de tu experiencia y como tal te ayuda en la toma de decisiones, que en un momento determinado y dependiendo de las circunstancias y de la experiencia, pueden ser asertivas o no asertivas. Por otro lado, también la mayoría de las veces las emociones actúan y se disparan de manera inconsciente. Ahí debemos recordar que nosotros manejamos por lo menos 60.000 pensamientos diarios. Pensamientos son totalmente inconscientes o en subconsciente o en piloto automático. Es decir, pasamos la vida en piloto automático y solamente el 5% es, y a veces dicen que ni siquiera es el 5%, es lo que nosotros llamamos atención consciente, conciencia de lo que estamos haciendo. Ejemplo, en piloto automático, me paro en la mañana, me baño y no me doy cuenta cuando me echo el champú, cuando me echo el enjuague, cuando me enjabono, simplemente estoy a punto de salir porque necesito ir a trabajar. Me cepillo los dientes y es automático. Incluso cuando vamos con el carro, vamos a una dirección y a veces no nos damos cuenta el trayecto que hicimos, sino hasta que hemos llegado. Entonces hablamos de lo que es un piloto automático. ¿Ok? Entonces, la gran, yo creo que el gran descubrimiento que se hace en esta época es el tomar conciencia plena de nuestros actos, el saber que las emociones influyen de manera determinante en el momento de manifestar una enfermedad en nuestro cuerpo.
Y una de las personas que me encanta, ya falleció, fue la doctora Candace Pert. La doctora Candace Pert es la autora de la molécula o del bestseller de la molécula de la emoción. Y a ella se le atribuye el descubrimiento de la información que viaja a través de las emociones y afecta a nuestro cuerpo y a nuestros órganos. Dentro de ella mencionaba en su momento que los neurotransmisores llamados péptidos llevaban mensajes emocionales. A medida que cambiaban nuestros sentimientos, esta mezcla viajaba por todo el cuerpo y viajaba por el cerebro. Literalmente había un cambio bioquímico en nuestro cuerpo. Y las enfermedades, descubre ella, que están asociadas a las emociones. Por lo tanto, una emoción se expresa y el organismo responde. Mientras que cuando una emoción es reprimida y no expresada, y en algún momento esto se transforma en enfermedad. Emociones, inclusive sustancias químicas elaboradas que son imperceptibles, que no las podemos tocar, pero sí las podemos observar y las podemos sentir, cuántas cosas pueden producir en nuestro organismo. Pasamos a la siguiente. Ahora bien, cuando se bloquean o se reprimen emociones. Cuando las emociones se transforman en enfermedades físicas, estamos ante la presencia de lo que denominamos enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiere decir? Psico, que viene de mente, y soma, que viene del cuerpo. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente, pero se desarrolla su efecto en el cuerpo. Es decir, cuando nosotros estamos pensando o hacemos rumia mental acerca de lo que nos está sucediendo, acerca de un tema en específico y no cambiamos, para el cerebro lo que se está pensando, lo que se está imaginando es totalmente real. ¿Por qué? Porque el cerebro es atemporal. Para el cerebro lo que usted le está mandando como señales es totalmente auténtico. Y si usted piensa, es que estoy enfermo, estoy sintiéndome así, y pasa en algún momento, ese pensamiento se solidifica y se convierte en un efecto fisiológico dentro de su cuerpo y se manifiesta la enfermedad. Ahora bien, lo que el alma calla, el cuerpo lo habla. Somos lo que pensamos. Es decir, nosotros, mientras no gestionemos nuestras emociones, busquemos espacios para gestionarlas, nosotros no estamos de alguna manera dándole vitalidad a nuestro cuerpo. Cuando es necesario darle nombre, a lo que estamos sintiendo. Es necesario darle un nombre a la emoción. Es necesario saber en dónde la estamos sintiendo y adicionalmente decir lo que estamos sintiendo. Porque cuando callamos y dejamos a un lado lo que estamos sintiendo, el cuerpo de alguna manera trata de manifestar para que nosotros demos un alto, veamos de manera consciente qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos está pasando y poder actuar para llegar a un equilibrio y a un bienestar. Ahora bien, esos principales trastornos psicosomáticos, ¿cuáles son? ¿Cómo se manifiestan en nuestro cuerpo? Tenemos relacionados con el sistema nervioso. Podemos sentir migrañas, dolores de cabeza, náuseas,
hormigueo, parálisis muscular. En los sentidos podemos tener visión doble, ceguera transitoria, afonía o disfonía. Sistema cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho. Sistema respiratorio, una opresión en el pecho, sensación de falta de aire, que no puedo respirar, que se me va la vida, ¿sí? Tenemos el sistema gastrointestinal, muy asociado hoy en nuestros días con el estrés, pues podemos manifestar diarrea, estreñimiento, reflujo, acidez, dificultad para tragar, dificultad para evacuar. ¿Ok? Eso es básicamente algunos de los trastornos que se nos pueden presentar dentro de nuestro sistema orgánico. Por otro lado, Antonio Damasio, que hizo una excelente recopilación con el libro El error de Descartes, en su libro que habla sobre la emoción, la razón y el cerebro humano, él dice, el dolor emocional, el cuerpo lo experimenta como dolor físico. Los procesos mentales son corporales y los corporales son mentales. Es decir, cuando la mente o el pensamiento convierte ese pensamiento que es algo energético en enfermedad, él habla del colapso de onda. Es decir, colapsó lo que estaba pensando en un momento y de alguna forma tiene que aparecer en nuestro cuerpo para que se manifieste y tenga en coherencia lo que pienso con lo que siento. También lo decía el doctor Joe Dispenza, cuando uno rumia mucho tiempo, el cuerpo se vuelve mente, porque el cuerpo se vuelve adicto a la forma de emocionarnos que deriva de la forma de pensar que se ha estado repitiendo por muchísimos años. Es decir, así como son tus pensamientos, así son tus emociones. Así como son tus emociones, así son tus sentimientos. Y así como son tus sentimientos, son las manifestaciones que puedes tener en tu cuerpo. El dolor se manifiesta a través de muchas emociones, ¿ok? Encontramos en múltiples literaturas la asociación de emociones a patrones corporales, es decir, todos los órganos tienen frecuencias vibratorias y eso lo hemos hablado en algunas charlas anteriores, ¿ok? Todos tenemos frecuencias vibratorias. Las frecuencias vibratorias entre el cuerpo sano está entre 62 y 70 megahertz. ¿Ok? Y lo mismo ocurre en cada emoción. Cada emoción tiene una frecuencia vibratoria. ¿Y qué hace esa frecuencia vibratoria? Cuando la emoción aparece, la amígdala cerebral es la que se encarga de transmitir la emoción para ser almacenada en una zona de nuestro cuerpo que complemente la frecuencia vibratoria de esa emoción en particular. Es decir, si nosotros sentimos en un momento determinado mucha rabia, esa emoción va a ser trasladada a una frecuencia que ayude a eliminarla y por eso se acopla al órgano que llamamos, perdón, el hígado, y en otras emociones el riñón, en otras emociones la parte del corazón, etc. ¿Por qué? Porque ellos están buscando deshacerse. Ahora bien, si yo no gestiono esa emoción, si yo dejo esa rabia que carcoma mi cuerpo, pues generalmente van a aparecer problemas a nivel del hígado, a nivel del estómago, a nivel de los riñones. ¿Ok? Entonces tenemos ejemplos. La ira la llevamos al hígado, el estrés lo llevamos al estómago, el miedo lo llevamos a los riñones. Cuando la frecuencia vibratoria cae por debajo del umbral determinado, puede surgir la enfermedad. Es decir, el cuerpo es un lienzo donde las emociones escriben cómo se sienten. Entonces, la memoria celular e incluso patrones y creencias
que no son adquiridos ni siquiera en la primera edad, porque ahora se conoce, según los últimos trabajos del doctor Bruce Lipton, se conoce que son heredadas genéticamente. Entonces, hay patrones emocionales, por ejemplo, de victimización, de duelo constante, de autoestima baja, de autoflagelación, que pueden ser emociones que han sido transmitidas de manera de impronta, como un sello que queda a nivel generacional. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? El trabajo de nosotros es darnos cuenta qué emoción me está activando, qué proceso, mejor dicho, me está activando la emoción y dónde la estoy sintiendo. Y hay muchísimas técnicas para usted gestionar las emociones, desde hacer conciencia de lo que está sintiendo, desde hacer conexiones espirituales a través de práctica de respiración, de mindfulness, de caminatas conscientes, de contemplación, de ejercitarse, de hacer ejercicios adecuados a su edad y adecuados a su sistema para poder recircular y poder mejorar y gestionar este tipo de emoción. Recuérdense que las emociones las emociones negativas que se mantienen por mucho tiempo en el cuerpo, en algún momento colapsan para que nosotros caigamos en conciencia que debemos detenernos para poder salir airoso y generar bienestar en nuestra situación. Si nuestro bienestar mental no está bien, nuestro bienestar corporal tampoco lo estará. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué son los aceites esenciales? Pues para muchos ya lo conocen, pero para las personas que están entrando por primera vez, son compuestos orgánicos, puros y naturales, extraídos de tallos, raíces, semillas, cortezas y otras partes de la planta. Se obtienen a través de la destilación o prensado en frío, donde se garantiza su certificación de grado terapéutico. Se utiliza de manera tópica, aromática o ingerida. Y en el cuerpo se manifiesta a los 28 segundos, llega al cerebro, de 2 a 3 minutos llega al torrente sanguíneo, y de 20 a 30 minutos va por todo el cuerpo. Es decir, que son... Los aceites esenciales poseen la frecuencia más alta de la naturaleza, por eso es que hablábamos antes de las frecuencias vibratorias de las emociones y de los órganos. ¿Ok? Si usted está con una frecuencia baja, que usted se sienta triste, que usted se sienta fatigado, desconcertado, con solo oler las moléculas que despide un aceite esencial, usted puede cambiar su frecuencia vibratoria. Por lo tanto, un aceite esencial con la frecuencia electromagnética de un órgano lo restablecerá a su estado de salud natural. Un aceite esencial de frecuencia electromagnética elevada podrá abordar con éxito la enfermedad en casos graves o crónicos, como puede ser el cáncer, el Alzheimer, enfisema, etc. Tan solo una gota esencial tiene la capacidad de comunicarse con 9 trillones de células que tiene nuestro cuerpo, por lo que basta una pequeña porción para que las cualidades de la misma circulen por todo nuestro torrente sanguíneo, por todas nuestras células. Una gota posee 40 millones de trillones de moléculas, así que una gota es más que suficiente para generar bienestar en nuestro sistema. Ahora bien, ¿cuáles son esos aceites que nos ayudan al manejo de las emociones? Y vamos a hablar más adelante cuáles son esas enfermedades comunes que nosotros podemos utilizar el aceite esencial. Pues bien, aquí hay una lista de aceites que nos ayudan al manejo de emociones. Albahaca es el aceite de la renovación. Ansiedad, cuando te sientas abrumado, agotado, hábitos negativos. La bergamota, aceite de la autoaceptación, cuando sientas que tienes baja autoestima, sin esperanza, desesperación, indigno de amor. Cuando quieras utilizar canela, que es el aceite de la armonía sexual, cuando sientas rechazo hacia tu cuerpo, cuando sientas miedo, celos, control, hiperactividad, abuso sexual. El cardamomo, aceite de la objetividad, cuando te sientas frustrado, que tengas ira, culpa, incapacidad de pensar con claridad. Casia es el aceite de la seguridad en sí mismo,
cuando siento vergüenza, cuando me siento humillado, juzgado, ¿ok? Inseguro y sin valor. El cilantro es el aceite que libera el control. Cuando la persona es obsesiva compulsiva, cuando tiene que tener el control, cuando está preocupado, cuando se siente atrapado. Todo esto lo podemos utilizar de manera inhalada, de manera tópica y algunos que están aquí pueden ser de manera ingerida. Es decir, nosotros cuando sintamos estas emociones y podamos describir la sensación y el lugar donde la sentimos, ahí añada unas gotas de aceite esencial. Si son aceites calientes, pues procure tener un aceite vehicular como el aceite de coco para que usted pueda añadírselo en su cuerpo. El ciprés es estar en el momento, en el fluir, en el grado de la vida. Es cuando se utiliza cuando la persona es sumamente rígida, perfeccionista, controlador. La lavanda, el aceite de la comunicación. Cuando usted sienta miedo a hablar, cuando sienta rechazo, cuando sienta que está bloqueado, que no puede decir lo que siente, sintiéndose invisible. Entonces, añada unas gotas de lavanda en su garganta, en el té o la infusión o la aromática que se está tomando y usted va a ver mejores, va a mejorar muchísimo la sensación de poder comunicarse. La mandarina, el aceite de la alegría y de la creatividad, cuando te sientas sobrecargado, sin alegría, con creatividad sofocada, que digas, ya no me da más la cabeza, ya no puedo hacer más nada, este aceite es maravilloso para activar todos estos procesos. La mejorana, aceite de la conexión, cuando sentimos desconfianza, cuando sentimos miedo al rechazo, cuando emocionalmente estamos distantes, es una opción maravillosa. Melisa es el aceite de la luz, desesperación, oscuridad, pérdida de ganas de vivir, cuando yo siento la necesidad de una bocanada de aire, cuando veo que todo es oscuro, la melisa es maravillosa para activar claridad mental, para conectarme nuevamente con lo mejor que puedo ser yo. Ylang, el aceite del niño interior. Si sientes que estás sin alegría, que eres totalmente calculador, analizador, que presentas tristeza, desconexión con tu niño interior, el ylang es una opción maravillosa. Vetiver es el aceite del centrado y del descenso, es decir, cuando te sientes apático, desconectado, disperso, estresado, esto es una opción también. El tomillo es uno de los aceites maravillosos, que es el aceite del perdón, e incluso lo podemos utilizar con mezcla, como más adelante vamos a conversar, pero es el aceite liberador, el aceite que me permite perdonar desde lo más profundo de mi ser y arrancar el rencor, el enojo, la rabia, el odio, la amargura y el resentimiento. El tanaceto azul, que ya lo tenemos en promoción, es el aceite de la inspiración, resistencia al cambio. Sin inspiración, estoy agotado, me estoy autodestruyendo, es una opción maravillosa. El sándalo, aceite de la devoción divina. Y no en vano, las grandes personas que manejan la espiritualidad, el sándalo es uno de los aceites que forma parte de su uso diario. Y es la conexión con Papá Dios, la conexión con Dios. Cuando sentimos que estamos totalmente desconectados, el tanaceto, el sándalo es maravilloso, me permite volver a mi conexión espiritual. Dejo un lado de ser materialista, si soy muy materialista, el sándalo nos ayuda. Pensar demasiado, bajar esa rumia mental que me permite descansar, esa hiperactividad cerebral. La salvia, el aceite de la claridad. Cuando estoy confundido, cuando veo oscuridad, cuando estoy espiritualmente desconectado, cuando estoy sin esperanza y creatividad estancada, esto es una opción maravillosa. El orégano es el aceite de la humildad. Cuando tenemos apegos negativos que ya no nos hace bien, cuando tenemos un apego de pareja que ya no nos está brindando el crecer como pareja, o relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones con cosas que no me permitan avanzar, el orégano es maravilloso. Permite trabajar el orgullo, la terquedad y el materialismo también.
El nardo, el aceite de la gratitud. ¿Ok? La gratitud es, y cuando sentimos ingratitud, enojo, codicia, egoísmo, mentalidad de víctima, el nardo es un aceite espectacular para esta sensación. Por último, el aceite de menta, que es el aceite del corazón, cuando tenemos un dolor intenso, una desesperación insoportable, cuando tenemos pesimismo, cuando ya no tenemos ganas de luchar, la menta es una opción maravillosa para volver de nuevo a intentar y ser cada día la mejor versión que podemos ser. Aparte de estos 20, hay muchísimos aceites más, pero yo elegí estos 20 como básicos para trabajar las emociones. También tenemos, como ya lo maneja doTERRA, la aromaterapia mental, la aromaterapia emocional y el kit de emociones. La aromaterapia emocional, pues bueno, son mezclas maravillosas que me permiten trabajar determinadas situaciones emocionales. Por ejemplo, los cítricos, el desánimo, la melancolía y la angustia, las que son a base de especies, el pesimismo, el desinterés, el aburrimiento, las que son a base de hierbas, el enojo, el amargo y el descontento. Las que son a base de árboles, la timidez, la tristeza, el sentirse afligido. Las florales, temeroso, preocupado y lastimado. Y por último, las mentas, cuando uno está apático, inseguro y ansioso. Por otro lado, también está el kit de emociones, que estamos por 4 mezclas maravillosas, que es el Serenity, el Balance, Elevation y Citrus Bliss. Entonces, todo lo que son cítricos son vigorizantes, estimulantes, antidepresivos, reduce la tensión nerviosa. Cuando estamos elevándonos, que queremos sentir como un impulso adicional, pues el Elevation ayuda con el coraje, el entusiasmo, libera el estrés, la inspiración. Cuando necesitamos más bien reducir los niveles de cortisol, la tranquilidad, aliviar la ansiedad, calmarnos, tenemos el Serenity. Cuando nosotros necesitamos balancear un enojo, tener actitudes positivas, renovar los bloqueos emocionales, el Balance es una opción maravillosa. Ahora bien, les voy a dar, aquí nos sale en la presentación, enfermedades comunes que podemos, con la ayuda de los aceites, trabajarlas y poder hacer nuestra propia mezcla según la enfermedad que se pueda manifestar o según las emociones que podamos sentir. Podemos hacer mezclas con los aceites que le di, y si alguna enfermedad de estas ustedes están padeciendo, pues bueno, pueden crear su propia mezcla y añadírsela de manera tópica e inhalada. Recuerden que el olfato la olfacción es el primer sentido desarrollado en nuestro sistema y es el único que nos conecta con el cerebro límbico. Y hay sustancias, aceites que trasvasan la barrera hematocefálica y permiten que se desbloqueen emociones, que surjan esas emociones para que de manera sutil con el aceite podamos irlas trabajando. Entre esas enfermedades les voy a mencionar las siguientes. Amigdalitis. Cuando uno presenta amigdalitis es porque hay presencia de miedos y emociones reprimidas. Diabetes. Se pierde el dulce de la vida. El páncreas se afecta porque no procesa la cantidad de azúcar necesaria. La anemia es falta de alegría por la vida, el fluir de la vida. Anorexia, negación de la propia vida. Artritis, sensación de no ser amado, rigidez con la vida. Cáncer, herida muy profunda que se mantiene por mucho tiempo y nos vive carcomiendo. Celulitis, es la cólera acumulada, un autocastigo a nuestro cuerpo. Colesterol, bloqueo de los canales de júbilo, miedo a aceptar la alegría. Colon, acumulación de pensamientos antiguos que obstruyen el canal de la eliminación. El corazón representa el centro de amor y la seguridad. La depresión, el enfado
no me creo con derecho a sentir. Esclerosis múltiple, rigidez mental y dureza en el corazón, gastritis, incertidumbre prolongada, a no saber qué es lo que va a pasar, la gripe o la gripa, reacción ante creencias negativas y miedo. La gripe muchas veces es sollozo que no puedo expresar. Hígado es el asentamiento de la rabia. Hipertensión, problemas emocionales no solucionados. Insomnio, desconfianza de la vida, sentimiento de culpa. La obesidad representa el temor y la necesidad de seguridad. Varices, desaliento, sentimiento de sobrecarga y exceso de trabajo. Bursitis, cólera reprimida. Dolores de cabeza, somos muy autocríticos y tenemos al mismo tiempo mucho miedo. Bronquitis, conflicto familiar, peleas, gritos y a veces cosas no dichas. ACV o accidente cerebrovascular, rendición, resistencia antes de morir que cambiar. Circulación, representa la capacidad de sentir y expresar las emociones de forma positiva. Demencia, negativa a enfrentar el mundo, desesperanza y rabia. Estas son 25 enfermedades comunes en nuestro día. Ahí me faltaría también la fibromialgia, que son relacionadas con las emociones no expresadas. Entonces, tenemos muchísimas enfermedades que se manifiestan a través de culpa, de inseguridad, de sobrecarga, de rabia, de miedo al cambio, ¿ok? De emociones no resueltas, de conflictos no resueltos. Entonces, con esta lista de enfermedades que les acabo de dar y las emociones que causan, y son en este momento 20, pero hay muchísimos más las mezclas, ustedes pueden elaborar sus propias mezclas, ustedes pueden elaborar sus propios aceites y ustedes pueden definir cuándo y decidir cuándo quieren sentirse mejor. Esto simplemente es un abreboca de las emociones que pueden afectar a nuestro organismo. No permitan que las emociones los arropen, no permitan que les robe la paz y les robe el bienestar. De verdad, ha sido un placer poder haber hablado con ustedes, que me hayan escuchado y si hay alguna pregunta, con todo gusto podemos contestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andreina, por tu presentación. Creo que hay algunas preguntas en la sala. Te voy a leer, si tú puedes mirarlas. Sí, Okay. voy leyendo, pero son como muchas. Pero vamos contestando. Sí. A ver, ahí está. Si quieres, despliegas el chat o si quieres yo Voy te... a desplegarlo ahorita. Ya voy, un minutito. El chat, ajá. Listo. Hay muchísimas. ¿Cuál vamos a comenzar? Vamos por Ajá, las tres primeras. Entonces, mira, aquí hay una pregunta que dice... ajá, aquí hay una que dice, ¿es posible que nos compartan el listado de enfermedades? Sí, con todo gusto la puedo compartir. Estas son 25 enfermedades, 26 exactamente que saqué, pero puedo sacar muchas más y con todo gusto podemos hacer me pasan un correo y yo las envío. ok. ¿Qué otra? Ajá. Hay otra que dice, para el estreñimiento, ¿qué aceite emocional sería útil? Bueno, el aceite del estreñimiento, ¿qué tiene que ver con lo que es el colon? Normalmente cuando nosotros tenemos, que es
como el centro esplenomegálico, ¿ok? Lo que utilizamos, yo normalmente utilizo o cilantro o tomillo, ¿ok? Y lo puedo colocar en la zona del estómago, en la zona del colon. Incluso el ciprés también, porque forma parte del fluir, ¿ok? Es decir, acuérdense que nosotros somos como unas tuberías energéticamente, y esas tuberías lo que hace es que cuando se tapan no fluye la energía. Entonces, si queremos fluir con la vida, pues el ciprés es una opción interesante. Ok, maravilloso. Bueno, aquí hay varias personas que están pidiendo la presentación. Em, ¿Sí? la podemos pasar, tú puedes agregarla allí, tú la tienes el correo electrónico, ¿verdad? Entonces ya están Sí, escribiendo los correos electrónicos, son muchos. Vamos a tomarle un pantallazo. sí, por Eh, favor, porque son como muchos. ¿Qué otra entonces, pregunta? ok, aquí hablan, podemos ver la biodecodificación de las emociones. La biodecodificación depende de cómo lo quieras ver. Si lo quieres ver según el ojo de Christian Flichet, que es el autor de codificación biológica, o de biodecodificación con el otro, ahorita no recuerdo el nombre, pero toda codificación tiene como un inicio en una emoción. Y a veces ni siquiera las emociones son nuestras. Por eso es que yo siempre le digo a las personas, cuando nosotros hacemos conciencia de qué es lo que estamos viviendo y le estamos dando nombre a lo que sentimos, podemos decir, bueno, gracias por lo que me viniste a presentar, de aquí en adelante déjame hacerlo de manera distinta. Entonces yo creo que es importante que nosotros sepamos de dónde está proviniendo esa emoción, qué pensamiento hizo que me desencadenara esta emoción que estoy sintiendo. Y en el momento que tú logras detectar cuál es el pensamiento, tú puedes decodificar esa emoción. Y cuando decodificas la emoción, le quitas fuerza y energía. Hay una pregunta aquí para el vitiligo. ¿Qué Ujú. aceite esencial puede usar? El vitiligo forma parte de la autoaceptación y no estoy conforme, me escondo de la vida. El bergamota pudiese actuar de manera maravillosa porque nos puede ayudar con lo que es la autoestima, porque acuérdense que el vitiligo es una enfermedad autoinmune, o sea, es mi sistema agrediéndome. Así es. Bueno, entonces la bergamota sirve muchísimo y es deliciosa, ¿verdad? Para Es tomarla, delicioso. para Ujú. poder usarla en el difusor, acompañado de naranja, de lima. Es una exquisita ese aroma. Bueno, entonces tenemos aquí varias preguntas. Ya están, voy a seguir tomando aquí captura de pantalla, fotos de los correos. Em, mm, Acá hay una pregunta que decía si tú le puedes pasar el contacto de WhatsApp. Freddy Jeff Sí, Van. claro. Ok, entonces si Sí, puedes yo puedo hacer el pasar, me pueden ubicar, sí, yo coloco mi teléfono, Ok. estoy aquí en Colombia, Ujú. ya coloco mi teléfono y con todo gusto los Bueno, atiendo. aquí hay una pregunta de Vanessa. Dice, por ejemplo, si un niño tiene constantemente escurrimiento nasal, ¿cómo lo puedo tratar emocionalmente? Bueno, primero saber qué es lo que no ha expresado, porque el goteo nasal es llanto reprimido. Entonces, ¿qué está sintiendo ese niño? ¿Qué inseguridad siente? ¿Qué emoción siente? Y en la medida que se manifieste lo que el niño está sintiendo, entonces podemos trabajarlo con mezclas, o sea, podemos trabajarlo con el Brit, que es el poder respirar, el poder conectarnos, el eucalipto, que nos conecta con esta parte de conexión con el respirar, el agradecer la vida por lo que estamos viviendo, el poder respirar. Ujú. Buenísimo. Entonces, hay otra pregunta. Vamos a ¿Sí? verla aquí hasta el final. ¿Las alergias tienen un fundamento emocional?
Sí, claro. Las alergias es lo que no estoy de acuerdo con la vida. Entonces, cuando no estoy de acuerdo con algo, mi cuerpo rechaza. Y eso bueno, puede ser cualquier cantidad de cosas. Puede ser rechazo hacia personas, rechazo hacia comida, pero es algo que no estoy de acuerdo. Entonces, con el fluir de la vida, el ciprés es muy bueno. El ciprés nos ayuda con el fluir, con el vivir, el aceite de mandarina, la alegría por la vida, ¿ok? Y en la medida que nosotros sepamos por qué me está produciendo cierta alergia, ¿ok? ¿Qué es lo que me manifiesta en mi cuerpo? ¿Qué es lo que siento? Y cuándo se manifiesta, porque siempre que hay un antecedente, entonces podemos manejarlo con diferentes aceites. Ok. Aquí tenemos una pregunta acerca de la fibromialgia. ¿Qué Ajá. aceite esencial se recomienda emocionalmente? Bueno, la fibromialgia es emociones reprimidas, es pelea con la vida, es el no estar de acuerdo. Lo primero es serenar nuestra mente. Podemos utilizar lavanda, podemos utilizar serenity, podemos utilizar mirra y podemos utilizar incienso. Son una mezcla y cuatro aceites que nos permiten eh, conectarnos y centrarnos con lo que hay dentro de nosotros. En la medida que nosotros aceptemos lo que nos sucede como aprendizaje de vida, en esa medida nuestro bienestar podrá ser recobrado en nuestro cuerpo. La Así. enfermedad te viene a enseñar un camino, ¿ok? Y ese camino es el de primero, aquietarte, segundo, saber a qué le estás huyendo y tercero, afrontarlo. En el momento que tú aceptas, afrontas y dices, de aquí en adelante voy a hacer lo mejor que puedo hacer, las cosas cambian. En el momento que cambias el pensamiento, cambia la realidad. Acuérdense que el ojo del observador cambia la realidad que estamos percibiendo. Así es. Tenía aquí un comentario, justamente encontré esta información, dice, le llaman la enfermedad de las emociones, así le llaman a la fibromialgia. ¿Sí? Se toma como un síntoma Total. y se resume en la frase me duele todo. No tiene cura y se Ujú. relaciona con el dolor articular y muscular. Dice, es ¿Sí? una invitación a buscar la armonía integral en la vida del ser. Christian Ujú. Fritz dice que somos una unidad compuesta de cuatro realidades inseparables, orgánica, cerebral, psíquica y energética. Entonces, es una invitación a tomar conciencia de ¿Sí? que las molestias físicas son originadas en las emociones y sugiere observarse, sugiere que bajo ¿Sí? este dolor La que auto. puede ser esa autocontemplación y esa conexión con la autoestima, con el amor hacia uno mismo. Ujú. Y por eso nosotros en la fibromialgia trabajamos mucho el tema de emociones, ¿verdad? Que Sí. es clave, ¿verdad? Hay muchas personas con este problema cada vez más y más. Y se dice que estadísticamente las mujeres son las personas que son más afectadas por esto. Ujú. Las cifras dicen que en 9 mujeres, de 10, 9 pueden en unas estadísticas estar afectadas, ¿no? O sea, es la enfermedad que ataca más a las mujeres. Bueno, tenemos más preguntas, bastantes preguntas siguen llegando. Vamos a tratar de contestarlas algunas. Vamos a empezar a ver de abajo, de la última. La última pregunta dices, para dermatitis atópica, ¿qué aceite esencial se puede? Pues estamos trabajando en la parte emocional, ¿no? Entonces la dermatitis atópica es un tipo de alergia en la piel, ¿no? Bueno, la dermatitis tiene que ver con la piel, el contacto que tengo con lo externo. Ujú. Acuérdate que es el órgano más grande y es el que me permite, cuando se exacerba la piel, es que no quiero tener contacto. Entonces, lo que habría que ver es qué emoción, por qué no quiero tener contacto con el exterior. ¿Ok? Porque me abruma estar en el exterior. Entonces yo ahí, por ejemplo, aceites que pudiese utilizar, la lavanda.
La lavanda es un aceite calmante, es un aceite relajante, es un aceite regenerador de la piel. Así es. Tenemos otra pregunta, dice, para el hipotiroidismo, ¿por qué hay tantas mujeres que padecen esta enfermedad? Cuál es tu opinión al respecto? Porque son más mujeres. La tiroides tiene que ver con con toda la parte comunicacional, porque está en la garganta. Entonces, ¿qué problemas hay de falta de comunicación? Lo que es el no poder conversar bien, el no poder comunicarnos, el no poder, conversar de manera abierta, siempre la parte de la garganta se afecta, bien sea por ganglios, por hipotiroidismo, hipertiroidismo, por disfonía, por afonía. Así es. Aquí están preguntando para el cáncer. Entonces, un aceite maravilloso. Hola, hola. ¿Perdón? Te perdimos un momento y pensé que había Perdí estado. la comunicación. Sí. ¿Nos decías Ajá, sobre no, el no. hipotiroidismo? Sí, que por ejemplo la lavanda es un aceite maravilloso para la comunicación. Sí, exacto. Bueno, entonces El aquí hay una. Brit también. Ok, Brit y lavanda. Perfecto. Aquí hay una Ujú. pregunta, dice, mi hija tiene 15 meses, le empezó una gripe y pues ha estado nebulizada con Brit, melaleuca y Ongar. ¿Qué te parece esta mezcla? Ujú. ¿O qué nos puede recomendar ya que no puede respirar bien? Creo que el doctor Adrián habló que no podemos nebulizar con los aceites esenciales. Yo me imagino que ella ha colocado en el difusor Brit, melaleuca y Ongar. ¿A eso te refieres, Freddy? O Freddy es, perdón. No, la pregunta es de Freddy. ¿A eso te refieres, Freddy? Ok, listo. Sí, en el difusor, perfecto, pero de nada de nebulizar con aceites esenciales, porque pues estamos trabajando con aceites 100% puros y no es la forma. Ok, listo, exacto. Sí, pues la consulta Ay, tiene que ver con algo. ¿Piensas que hay algo emocional, una raíz emocional en tu bebé de 15 meses, Freddy, o solamente es la consulta? Si ay, está. bueno, añito y medio, añito y 3 meses no creo que haya, pudiesen haber, pero ¿cómo se manifiestan? O sea, realmente ahí más que ponerle, aparte de lo que está utilizando, incienso en la planta de los pies, en la coronilla, un poco como para proteger su cerebro y su sistema inmunológico. Ok. También nos preguntan para el tema del cáncer, ¿qué aceite esencial emocionalmente se puede trabajar? Mira, el cáncer tiene que ver muchísimo con el rencor que mantienes carcomiéndote el alma, ¿no? A veces son cosas que pasan desapercibidas, pero están ahí. Yo creo que una de las mezclas que yo utilizaría sería el forgive, o sea, empezar a perdonar, pues por todos los procesos que recuerdo y que no recuerdo, porque realmente el aceite hace la parte sutil de energizar al cuerpo, ¿no? Otro también es el tomillo. Y por supuesto, pues todo el kit Vitality que tenemos para el cáncer, que lo puedes tomar como complemento, ¿no? Pero yo pienso que prácticamente es perdonar y dejar atrás para poder tener calidad de vida si está entre los planes que sobreviva esa enfermedad para dar testimonio o si estoy viviendo mis últimos momentos, pues tener como conciencia y coherencia entre lo que siento, entre lo que pienso y esa última etapa de la vida que estoy afrontando. Ok, aquí tenemos una pregunta que dice, para las enfermedades autoinmunes, ¿qué conviene aplicar? ¿Cuál sería el origen emocional? Bueno, la enfermedad autoinmune es una enfermedad donde nuestro sistema se ataca al mismo, ¿ok? No lo reconoce. Entonces tenemos que empezar reconociendo a nuestro cuerpo, amándolo. Tenemos el aceite de rosa, el aceite de jazmín, el aceite de nardo, ¿ok? También tenemos el aceite de lavanda, el bergamota, ¿ok? Todos los aceites que me conlleven a relajarme, a reconocerme, a autoconocerme,
son los que me permiten mejorar esa enfermedad autoinmune. Así es. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, para la parálisis facial, ¿qué aceite esencial se puede usar? Para la parálisis facial, la parálisis del cuerpo implica el no avanzar, el miedo a avanzar. En el rostro involucra no me quiero ver, es decir, estamos hablando de autoestima. Entonces podemos utilizar también el bergamota, la lavanda, el incienso, podemos utilizar el aceite de rosa, podemos utilizar el yarrow pole también, lo podemos utilizar. Incluso el yarrow pole lo podemos ingerir. Y el Blue Tansy también. El Blue El, Tansy es el, maravilloso ajá. a nivel de generar esa conexión. Tiene un componente maravilloso que es el camosuleno, que pues biológicamente trabaja muy bien a nivel de la inflamación y trabaja emocionalmente también muy fuerte para este problema, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos algunas otras preguntas, estoy tratando de contestar, de ubicar todas. Sigue avanzando el chat aquí, se mueve mucho, pero te agradecen mucho la presentación, muy bonita, les gustó, excelente la información. Andreina, te felicitan mucho por el chat y están muy agradecidos por compartirnos esta información. Aquí creo que podemos contestar una última pregunta para ya ir terminando. Igual tienen ahí, escribió Andreina tu contacto de WhatsApp, ¿verdad? Para que puedan ubicarte para cualquier consulta contigo. ¿Ok? Sí, con gusto. Sí, el Blue Tansy, puedes, si no tienes, puedes también usar el Yarrow Pong, Sí. porque también tiene camosuleno. El Yarrow Pong es una mezcla de miel en rama con aceite esencial de la pepa de la granada y este aceite esta mezcla contiene camosuleno también. Así que muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy, a nuestros amigos de otros países, de otros equipos también. Bienvenidos siempre y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que no me queda ninguna pregunta más o estoy revisando. Quedamos pendientes, ya hemos copiado aquí los correos electrónicos para poder hacerles el envío de la información de esta presentación, ¿sí? Y con las listado de enfermedades, ¿verdad? Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Al Gracias, orden. Andreina, por compartirnos y ayudarnos con esto que es muy importante trabajar a la enfermedad desde la raíz del problema, en este caso que son las emociones, ¿verdad? Bueno. Sí, podemos hacer otra segunda tanda de enfermedades y podemos hablar un poquito más a profundidad si ustedes lo quieren y bueno, estamos siempre a la orden. Ok. Aquí tenemos una última pregunta. Dice, para tratar el cuero, la caspa, pues está una Eh, cepa que es la melaleuca, ¿verdad? Es fabuloso. Ujú. Bueno, gracias. Allí estamos conectados. Entonces, la próxima semana, todos los martes, recuerden, estamos hablando de aceites esenciales, compartiendo información y educándonos en este maravilloso camino de bienestar y salud a través de la naturaleza, del poder de la naturaleza, de los aceites esenciales doTERRA. Nos estamos viendo entonces y conectándonos la Gracias. próxima semana. Muchísimas gracias, Andreina. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches.